Hola, 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 hola. Esta clase es la segunda parte de la clase de oxidación de nutrientes. Y nuestra culturizante imagen de fondo corresponde a un mural, bueno, aparte de un mural egipcio, claramente, que data del 1500 antes de Cristo, son 3500 años, y que muestra el cultivo de uvas para fabricar vino. Y es que en la clase de hoy vamos a hablar sobre la fermentación. Los resultados de aprendizaje que se relacionan con esta sección de la clase son relacionar los principios que regulan los procesos metabólicos celulares con la transformación de materia y energía en los sistemas biológicos y el transversal de demostrar una actitud responsable. Vamos a hablar del metabolismo anaeróbico, la fermentación, y vamos a terminar con beta oxidación, que no tiene nada que ver con fermentación, sino que es otra manera de obtener energía. Veamos. En la clase anterior teníamos la pregunta de qué factores intervienen en la fermentación del pan y por qué el pan duplica su tamaño después de que usted lo deja pasar un tiempo eh, haciendo actuar la levadura. Usted debería saber que la levadura es un hongo unicelular. ¿Ya? La levadura de cerveza o de pan, que es la misma, por cierto, se llama Saccharomyces cerevisiae. ¿Ya? Y lo que hace es producir un gas, ¿ya? Cuando está fermentando. Este gas es dióxido de carbono. Y como usted agrega gas a la masa crece. ¿Ya? Si usted le hiciera hoyitos, entonces se saldría el gas y la masa bajaría nuevamente. De hecho, eso pasa si usted golpea la masa. ¿Ok? Los polvos Royal hacen algo parecido. ¿Ya? Bueno, los polvos Royal, los polvos para hornear hacen algo parecido, producen dióxido de carbono. ¿Ya? El polvo para hornear es bicarbonato de sodio. Y el bicarbonato de sodio, cuando usted lo calienta, se descompone y forma dióxido de carbono. ¿Ya? O sea, es más o menos lo mismo. De hecho, en algunos países se le conoce como levadura química. Habíamos visto que los organismos vivos poseen una buena cantidad de reacciones metabólicas, de redes que permiten mantenerlo vivo, ¿ya? Y que intervienen en la interacción con su ambiente. ¿Ya? Y que los organismos vivos generan moléculas energéticas, o sea, con alta energía, como el ATP, ¿ya? O moléculas en las cuales se portan electrones, como el NADH y el FADH2. Pero hasta ahora hemos visto solamente metabolismo con oxígeno, ¿ya? Es decir, hemos visto solo metabolismo aeróbico. Y resulta que muchos organismos son anaeróbicos, es decir, no utilizan oxígeno. ¿Ya? Por lo tanto, la respiración celular que hemos visto hasta ahora, que es la aeróbica, no puede realizarse en estos organismos anaeróbicos, que es lo que nos vamos a preocupar ahora. Un pequeño recordatorio. En la respiración aeróbica, se oxidan los nutrientes, liberando electrones que son transportados por moléculas de NADH y de FADH2 hacia la mitocondria. ¿Ya? Los electrones pasan a la cadena de transporte de electrones, que es lo que está representado aquí, y en la cadena de transporte de electrones, la energía de los electrones se utiliza para mover
protones desde la matriz intracelular hacia el espacio intermembrana. ¿Ya? Desde la matriz intramitocondrial, perdón, la matriz mitocondrial, no la matriz intracelular. ¿No? ¿Ya? Entonces, movemos protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Los electrones terminan llegando al oxígeno, que se une a un par de protones de iones H+, y forma agua. Y la gradiente de protones es utilizada por la ATP sintasa para agregar un fosfato al ADP y con ello formar ATP nuevamente. O sea, nuevamente recuperar la molécula energética. Pero habremos notado, para poder hacer esto, tenemos que tener oxígeno. ¿Qué pasa si no tenemos oxígeno? Pues resulta que el piruvato, ¿ya?, tiene que seguir un camino diferente. Cuando tenemos oxígeno, el piruvato, ¿ya?, acuérdense que aquí el piruvato es el producto de la glicólisis, ¿ya? El piruvato puede irse, si hay oxígeno, a formar acetil-CoA, pasa al ciclo de Krebs y después se genera la gradiente de protones. Esto es lo que se llama quimiosmosis, porque la primera explicación razonable que se hizo se llamaba el modelo quimio-osmótico, ¿ya? Que no sé por qué le pusieron ese nombre, porque no tenía nada que ver con la osmosis, pero bueno, se llama así. Vamos a considerar acá síntesis de ATP de la manera tradicional que hemos visto. ¿Ya? Síntesis de ATP. ¿Ya? ¿Y cómo se hace eso? Usando la gradiente de protones. ¿Ya? Esto es lo que ya hemos visto. En el caso, en todo caso, de no haya oxígeno, en el caso que estemos en un ambiente anaeróbico, podemos realizar uno de dos caminos. ¿Ya? Ojo con esto. ¿Es este camino o es este? No es ambos. ¿Ya? Vamos a poner aquí solo un camino. ¿Ya? No se pueden hacer los dos. Un organismo solo hace un tipo de fermentación. En el primero, el piruvato genera lactato, y en el segundo, el piruvato genera acetaldehído y después etanol. ¿Ya? Ambos se llaman fermentación, ¿ya? Ambos caminos. Este es la fermentación láctica y el otro es la fermentación alcohólica. ¿Ok? ¿Qué condiciones nuestro organismo, ¿ya?, o sea, nuestro organismo humano, genera fermentación? ¿Ya? Tenemos acá como ejemplo dos actividades, bueno, la misma actividad que gasta energía. ¿Ya? Una es la carrera de los 10.000 metros y otro es la carrera de los 100 metros. ¿Ya? En la carrera de los 10.000 metros, los corredores corren, o sea, no corren, como que trotan, ¿ya? Van lento, entre comillas, ¿ya?, por 10.000 metros. En la carrera de 100 metros, los corredores corren tan rápido como pueden por ese espacio de 100 metros, que es muy poquito. ¿Ya? Como este espacio de 100 metros es muy explosivo, o sea, salen corriendo rápidamente, ¿ya?, no alcanzan a respirar lo suficiente para que el oxígeno llegue a todos los músculos.
¿ya? De hecho, en la carrera de 100 metros, si la persona alcanza a respirar 4 veces, ya es mucho. ¿Ya? No va a alcanzar a respirar mucho más. ¿Ya? No alcanza entonces a oxigenar lo suficiente todos los músculos y los músculos se ven obligados a funcionar sin oxígeno. ¿Y qué es lo que hace? Sin oxígeno el músculo hace fermentación láctica. ¿Ya? Nuestras células son capaces de hacer fermentación láctica en condiciones de bajo oxígeno. Entonces, este tipo de ejercicio explosivo es anaeróbico, a diferencia entonces de un esfuerzo sostenido, ¿ya? Como la carrera de 10 kilómetros, 10.000 metros, que entonces se considera ejercicio aeróbico y por lo tanto sería el, la vía tradicional. ¿Ya? Nosotros, seres humanos, bueno, en general nosotros, animales, no producimos fermentación alcohólica. ¿Ya? La fermentación alcohólica es casi exclusiva de hongos, ¿ya? Básicamente levaduras, que son hongos unicelulares. ¿Ya? No estoy diciendo que sean los únicos organismos que lo hacen, pero casi los únicos. Los otros son bacterias, una que otra bacteria. Pues bien, ¿cuál es la idea de la fermentación? De partida, la fermentación no requiere oxígeno, entonces ya es un punto importante la falta de oxígeno. Sin embargo, la fermentación se realiza por otra razón, no porque falta oxígeno necesariamente. ¿Ya? En la glicólisis se produce NADH. ¿Ya? Hay una etapa de la glicólisis que produce NADH. Para producir NADH, yo necesito primero tener NAD más, ¿ya? O sea, NAD. Y después de que se produce NADH, yo obtengo los 4 ATP que se producen en la glicólisis. ¿Ya? Recuerden que gasto 2 primero y después gano 4 para un rendimiento total de 2. ¿Ya? O sea, primero genero NADH y después genero ATP. En condiciones aeróbicas, el NADH se va a la cadena de transporte de electrones y regenero el NAD y todos felices. En condiciones anaeróbicas, el NADH no se va a la cadena de transporte de electrones y por lo tanto se empezaría a acumular. ¿Y cuál sería el problema? Si acumulo NADH, significa que no estoy volviendo a transformar este en NAD. Entonces, eventualmente se me va a acabar el NAD. Y si se acaba el NAD, se detiene la glicólisis. Porque recuerden que este paso va antes del ATP. ¿Ya? Entonces, si paro la glicólisis por falta de NAD, porque no estoy recuperándolo, porque no estoy degradando el NADH de nuevo, dejo de obtener energía. Y eso es terrible, porque la célula sin energía se muere. Así que las células inventaron vías metabólicas con las cuales quitarle los electrones al NADH para regenerar el NAD. ¿Ya? Y de esta manera poder seguir haciendo glicólisis. Y estas vías son las vías de fermentación. Entonces, en estas vías, el piruvato toma los electrones del NADH y se convierte en otro compuesto, regenerando el NAD. Esa es la parte importante. ¿Ya? Entonces, la fermentación tiene como objetivo regenerar NAD. ¿Ya? Ese es el único objetivo de la fermentación.
¿ya? Porque el NAD es necesario para la glicólisis. ¿Ya? Entonces, regeneramos el NAD por dos posibles vías. ¿Ya? Una que me genera lactato y otra que me genera etanol, dependiendo del organismo. Vamos a ver cada una de esas vías. Vamos a ver la fermentación alcohólica. En la fermentación alcohólica genero el piruvato, ¿ya? Por glicólisis de la manera tradicional, ¿ya? Y después tengo dos pasos. En el primer paso, el carboxilo del piruvato es eliminado como dióxido de carbono, generando acetaldehído. ¿Ya? ¿Qué es este compuesto? Y en un segundo paso, tomo el NADH, le quito los electrones, fíjense que le estoy quitando el H, y acuérdense que cuando yo quito un H, estoy quitando electrones, por lo tanto estoy oxidando, recuperando el NAD que necesito para la glicólisis. ¿Y dónde van a parar los electrones? Pues al acetaldehído. Fíjense que aquí en este carbono ahora tengo H. Y en ese oxígeno ahora tengo H. Por lo tanto, he incorporado electrones. O sea, lo que estoy haciendo es reducir el acetaldehído para oxidar NADH y devolverlo a su estado de NAD. ¿Ya? En este caso, como la idea es de la fermentación es regenerar el NAD, el etanol ahora es basura y el CO2 ahora es basura y son eliminados de la célula, o sea, se tiran hacia el exterior. Y asociándolo con el proceso de fermentación de pan, por ejemplo, el CO2 que se produce es la causa de que se eleve la masa. ¿Ya? Y el etanol es etanol. O sea, asumo que conoce el etanol. Es lo que le da el alcohol a la cerveza. ¿Ya? Y en el caso de la cerveza, el CO2 son las burbujitas de la cerveza. ¿Ya? O sea, cuando usted hace fermentación alcohólica con cebada, usted genera cerveza. Cuando hace fermentación alcohólica en masa de pan, lo que está utilizando es el CO2, no el alcohol, para agrandar el pan y dejarlo con hoyitos. Por eso cuando usted abre un pan, el pan tiene hoyitos en su interior. ¿Ya? Después usted cocina el pan y el etanol se evapora. Por eso el pan no sabe a etanol. Si a usted se le pasa la mano, puede llegar a saber a etanol el pan, ¿ya? O a levadura, es un poco una mezcla. Entonces, recapitulando, la glicólisis necesita NAD, ¿ya? El NAD genera NADH en glicólisis, ¿ya? Si yo no vuelvo a oxidar el NADH, el NAD se me acaba, porque tengo poco. Para recuperar el NAD, entonces la célula toma el piruvato, que no puedo mandar a la mitocondria porque no hay oxígeno, y le saca el dióxido de carbono, lo descarboxila y después lo reduce utilizando los electrones del NADH. Entonces el NADH se oxida, se regenera el NAD y puedo seguir haciendo glicólisis.
y el acetaldehído, que es lo que había quedado, se convierte en etanol. Y ahora este etanol sobra y se tira hacia afuera. Y eso es todo. ¿Ya? Este proceso de fermentación alcohólica, recuerden que lo hace principalmente las levaduras. Hay muchos tipos de levaduras, ¿ya? Pero hacen todos este proceso de manera similar. Otros organismos transforman en un solo paso, por fermentación, el piruvato directamente a lactato. ¿Ya? Notaremos, nuevamente, es en el mismo carbono. En este carbono tengo ahora un hidrógeno y en ese oxígeno tengo otro hidrógeno. O sea, reduje el piruvato. ¿Ya? Lo reduje directamente en un solo paso. Tomo los electrones del NADH y genero NAD+. Es decir, está ahora oxidado. Y por lo tanto, el lactato ha sido reducido. Bueno, lo que se redujo fue el piruvato y el resultado fue lactato. ¿Ya? En este caso es exactamente la misma idea que en el anterior, regenerar el NAD que es necesario para la glicólisis. La diferencia es simplemente cómo regenero el NAD. En el anterior primero descarboxilaba el piruvato y después ocupaba el resultado para oxidar el NAD. Aquí, en este caso, simplemente ocupo el piruvato, literalmente, directo para reducir a lactato y utilizar los electrones del NADH. ¿Ya? Este proceso lo hacemos nosotros, ¿ya? Entonces, por lo general, este proceso lo pueden hacer los animales y existen varias bacterias también que hacen esto. Vamos a poner también bacterias, no vamos a poner varias bacterias. ¿Ya? Nosotros, animales, utilizamos el lactato para generar otra vez glucosa, pero las bacterias no. ¿Ya? Las bacterias simplemente botan el lactato al medio. ¿Ya? Y las bacterias que hacen eso se llaman las bacterias lácticas. ¿Ya? Y generan una cosa fermentada. Ejemplos, ¿ya? El más típico, el yogur. El yogur es leche fermentada por bacterias lácticas y por eso el yogur es ácido, porque tiene ácido láctico, o sea, lactato. Otras cosas que se pueden fermentar, por ejemplo, el kéfir, también es un producto fermentado. Los encurtidos, los originales, no los que vende Don Juan, ¿ya? También son productos fermentados. ¿Ya? Los encurtidos son los pepinillos, el chucrut, esas cosas. ¿Ya? Pero no los que vende JB o el Juan, o Don Juan, que lo único que hacen es ponerle vinagre. ¿Ya? Los de real encurtidos, ¿ya? Los que son de verdad, que se producen dejándolo que se fermenten solo. ¿Ok? Pero bueno, en animales, mamíferos, en humanos, básicamente, que es la parte que nos interesa, ¿ya? Se puede reutilizar el lactato. ¿Ya? Entonces, recordatorio. ¿Qué es lo que ganamos durante el proceso de fermentación? ¿Ya? Lo que ganamos es nada. ¿Ya? El proceso de fermentación recupera NAD, que es necesario para la glicólisis. ¿Ya? La fermentación no genera potencial reductor, o sea, no genera nada H, obviamente que no, porque de hecho lo gasto, no genera ATP. ¿Ya? Todo lo que estoy haciendo es regenerar NAD para utilizar en glicólisis.
¿Ya? O sea, la fermentación no es un proceso de obtención de energía en sí mismo. La fermentación me permite obtener energía por glicólisis, aún en ausencia de oxígeno. Esa es la gracia de la fermentación. Pero por sí misma, la fermentación no es un proceso energético. ¿Ya? Solo me permite seguir haciendo un proceso energético, que es la glicólisis. ¿Ya? Ojo con ese detalle. Pues bien, en animales, bueno, o mamíferos más bien, vamos a centrarnos en mamíferos, tenemos unas reacciones que se llaman el ciclo de Cori, ¿ya? Que se debe a Carl Cori y Gerty Cori, ¿ya? Que eran una pareja de científicos que descubrieron este ciclo. ¿Ya? Por supuesto, por la foto puedes notar que es bastante antiguo. ¿Ya? En nuestro organismo es el músculo el que hace la fermentación láctica. Hay otras células que hacen fermentación, pero el músculo es la más importante. ¿Ya? El músculo, entonces, a partir de glucosa que puede obtener directamente de la sangre, esta flechita es glucosa de la sangre, o que puede obtener de sus propios almacenes de glucógeno. Recuerden que la glucosa se almacena como un polisacárido, que es el glucógeno. ¿Ya? La glucosa, entonces, puedes usarla para hacer fermentación láctica en situaciones de falta de oxígeno y generar lactato. ¿Ya? El lactato o ácido láctico, dependiendo si usted lo quiere poner como ion o no, ¿ya? El ácido láctico o el lactato se acumula en el músculo. ¿Ya? Y eso es lo que hace que nos duelan los músculos después de hacer ejercicio. Bueno, una de las cosas, los músculos se rompen también, pero una de las cosas que hace dolor en los músculos es la acumulación de lactato. ¿Ya? Porque el lactato precipita y forma cristales, y estos cristales literalmente pinchan el músculo. ¿Ya? Entonces, para evitar eso, el músculo transporta el lactato a la sangre. ¿Ya? De la sangre llega eventualmente al hígado. Y el hígado se encarga de tomar el lactato, convertirlo nuevamente en piruvato y con el piruvato generar glucosa. ¿Ya? O sea, hago las reacciones inversas de la glicólisis. ¿Ya? Estas reacciones, por supuesto, ocupan energía. ¿Ya? Porque si la glicólisis libera energía, el proceso inverso ocupa energía. ¿Ya? El proceso inverso de glicólisis, que parte de piruvato y termina en glucosa, se llama la gluconeogénesis. ¿Ya? O sea, la generación, el génesis es generación de nuevas glucosas. ¿Ya? Esta nueva glucosa puede ser almacenada como glucógeno en el hígado o puede ser enviada nuevamente a la sangre. Y en el caso de que sea enviada a la sangre, puede pasar nuevamente al músculo. ¿Ya? Por eso se llama un ciclo, porque partí con glucosa en el músculo y terminé con glucosa nuevamente en el músculo. ¿Ya? Ahora estoy repitiendo mucho ya, pero bueno, es lo que hay. Entonces, el ciclo de Cori nos permite convertir el desecho de la fermentación láctica, que es el lactato, nuevamente en glucosa. ¿Ya? Por supuesto, debo gastar energía para hacer eso. Y la glucosa puede ser utilizada otra vez. No es un proceso sostenible a largo plazo, porque recuerden que cada vez que yo gasto energía, parte de esa energía se pierde.
¿ya? Entonces, a la larga voy a estar generando cada vez menos glucosa. Pero bueno, se puede recuperar parte de la molécula y eso es importante. El, la obtención de energía a partir de carbohidratos, o sea, la glicólisis y posteriores procesos, no es la única manera de obtener energía. ¿Ya? Existen otras moléculas energéticas, ¿ya? Y una de las más importantes son los lípidos, ¿ya? Específicamente los ácidos grasos. ¿Ya? Los ácidos grasos pueden ser degradados por beta oxidación. Beta oxidación ocurre en dos lugares, en peroxisoma, bajo ciertas condiciones, y en mitocondria. Vamos a centrarnos en mitocondria, ¿ya? Aunque el proceso es el mismo, pero en mitocondria está todo lo que vamos a necesitar. La mitocondria, entonces, ingresa los ácidos grasos a la matriz, ¿ya? Y los degrada por un proceso llamado beta oxidación. Se llama beta oxidación porque se hace desde el segundo eh, carbono. ¿Ya? El primero se llama el carbono alfa, ese, y el segundo es el carbono beta. ¿Ya? Por eso se llama beta oxidación, porque se oxida en ese punto. ¿Ya? Si usted parte con un ácido graso que tiene esta estructura que vemos en este monito, en cada paso de beta oxidación, usted quita dos carbonos. ¿Ya? Y estos dos carbonos salen como acetil coenzima A. Recordemos que la acetilcoenzima A es CH3CO, eso es el acetil, y pega aquí la coenzima A. ¿Ya? Entonces, como un acetil tiene dos carbonos, yo voy cortando de a dos carbonos. ¿Ya? Y este ácido graso que tenemos aquí como ejemplo es ácido palmítico que tiene 16 carbonos, o sea, obtendré de él 8-acetil-CoA. ¿Ya? Por eso el ejemplo tiene número, ¿ya? Porque parto con un ácido palmítico particular. En beta oxidación se genera NADH y FADH2. Los procesos de beta oxidación generan NADH y FADH2 porque es una oxidación. Y la oxidación, recuerden que es pérdida de electrones, y los electrones siempre se van a una molécula de transporte, en este caso NAD o FAD. Y los acetilcoenzima A que se producen, que voy cortando, entran al ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico, que es lo que dice aquí. En el ciclo de Krebs se producen NADH y FADH2. Así que el resultado final de la beta oxidación, bueno, no final, pero el resultado intermedio es un montón de NADH y un montón de FADH2. ¿Qué hacemos con eso? Lo metemos a la cadena respiratoria, o sea, a la cadena de transporte de electrones. ¿Ya? Lo metemos a la cadena de transporte de electrones y usamos los electrones para producir la gradiente de protones y con la gradiente de protones sintetizamos ATP. Como los carbonos de los ácidos grasos están menos oxidados, o sea, más reducidos, que los de los carbohidratos, se generan muchos más electrones de un ácido graso que lo que se generaría de un equivalente de carbohidratos. Así que
las grasas rinden mucho mejor, de hecho casi el doble de ATP por gramo que los carbohidratos. Y esa es la razón por la que las grasas se guardan, ¿ya? Porque en caso de necesidad, ¿ya? Nos van a dar más energía, ¿ya? Eso es lo que dice acá, por cierto. ¿Ok? Nosotros podemos degradar sin ningún problema también ácidos grasos insaturados. Ahí debería decir insaturaciones, ¿ya? Y generar un pitching tune menos de energía, pero no es importante, así que ni siquiera lo vamos a mencionar. ¿Qué otra cosa puede pasar en el acetil-CoA, en este caso? Es la formación de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos se producen a partir de acetil-CoA. ¿Por qué? Resulta que si usted tiene una cantidad de glucosa muy reducida, ¿ya? En sangre, el hígado está encargado de mantener el nivel de glucosa en sangre, o sea, el nivel de glicemia, ¿ya? Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, no hay más glucosa, ¿ya? Entonces no puedo mantener el nivel de glucosa, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el hígado? Empieza a generar glucosa nueva, ¿ya? Para generar glucosa nueva, el hígado utiliza oxalacetato, que es el primer intermediario del ciclo de Krebs. Entonces, saco el oxalacetato del ciclo de Krebs y lo utilizo para hacer glucosa, ¿ya? Y tiro la glucosa a la sangre, recuperando el nivel de glicemia, ¿ya? Pero si aún así usted sigue sin tener glucosa, o sea, no ha comido, se le acabaron las reservas, ¿ya? ¿Qué hace el hígado? Bueno, repite el proceso. Toma oxalacetato, lo convierte en glucosa y la tira a la sangre. Y si hace eso suficiente rato, se queda sin oxalacetato, que es lo que va a pasar eventualmente. Y si no tengo, o no tengo suficiente, en realidad, si no tengo suficiente oxalacetato, no puedo hacer ciclo de Krebs. Y si no puedo hacer ciclo de Krebs, baja la cantidad de ciclo de Krebs que puedo hacer, se me acumula acetil-CoA. ¿Ya? Porque yo puedo seguir degradando, no glucosa, sino que ácidos grasos, hacia acetil-CoA, ¿ya? Pero el acetil-CoA debe entrar al ciclo de Krebs. Y si no hay suficiente del intermediario principal, que es el oxalacetato, el acetil-CoA se empieza a acumular, ¿ya? Y bajo estas condiciones, el acetil-CoA cambia de ruta. En vez de irse hacia el ciclo de Krebs, forma los cuerpos cetónicos. ¿Ya? Y los cuerpos cetónicos son tres. El acetato, que son básicamente dos acetiles pegados. Fíjense que tengo un acetil aquí, ¿ya? Y un acetato acá, porque no tiene la coenzima A. En vez del oxígeno debería haber una coenzima A para que fueran dos acetiles, ¿ya? Y el hidroxibutirato, que es básicamente igual, solo que está un poco más reducido, porque en este carbono tengo ahora un hidrógeno y en ese oxígeno tengo otro hidrógeno, pero todo lo demás es exactamente igual al acetocetato. ¿Ya? Esos son los dos cuerpos cetónicos útiles. También se produce a partir de acetoacetato por descarboxilación, o sea, se corta el CO2, se produce acetona. ¿Ya? Y la acetona no sirve para nada. ¿Ya? La acetona es, de hecho, tóxica. ¿Ya? ¿Por qué tenemos acetona? Es un misterio. Porque hay una enzima que la sintetiza. Entonces son estúpidos. ¿Ya? La acetona no sirve para nada,
se genera igual, pero no sirve. Lo que sirve son estos otros dos. ¿Ya? Y el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato se tiran entonces a la sangre, lo recogen los tejidos y los tejidos lo vuelven a convertir en acetil-CoA. ¿Ya? Y usan la acetil-CoA para meterla a ciclo de Krebs. Porque ellos no han estado ocupando el oxalacetato del ciclo de Krebs para generar glucosa. Solo el hígado lo ha estado haciendo. ¿Ya? Por lo tanto, ellos tienen cómo hacer ciclos de Krebs, el resto de los tejidos. ¿Ya? Entonces, el resto de los tejidos se puede alimentar de cuerpos cetónicos. ¿Ya? La síntesis de cuerpos cetónicos sucede siempre que se nos acaban las reservas de glucosa. ¿Ya? Las reservas de glucosa están en forma de glucógeno, normalmente almacenadas en el hígado, y duran, dependiendo de la actividad, entre 12 y 24 horas. Si usted no come entre 12 y 24 horas, empieza a producir cuerpos cetónicos, ¿ya? Lo cual es normal. Pero hay otra razón por la que puede producir cuerpos cetónicos, que es porque sus células no se dan cuenta que hay glucosa. Y eso sucede en la diabetes. En ese caso, el hígado cree que no hay glucosa y por lo tanto sintetiza más y más glucosa consumiendo oxalacetato, por lo tanto no puede hacer ciclo de Krebs y produce los cuerpos cetónicos. ¿Ya? Y por eso la gente con diabetes le da cetoacidosis, exceso de cuerpos cetónicos. Y todas las cosas en exceso son malas, particularmente cuando modifican el pH de la sangre, que es lo que hacen el acetoacetato y el hidroxibutirato, porque son ácidos. Espero que se haya entendido esta parte, si no me tendrán que preguntar. Y con esto terminamos con esta preguntita. Durante el proceso de fermentación alcohólica, el paso 2-acetaldehído a etanol no genera ATP. ¿Qué función tiene este tipo de respiración? Es decir, ¿para qué caracoles sirve la fermentación? ¿Ya? Y los dejaré que se respondan solos. Muchas gracias. Pueden revisar la bibliografía si quieren saber algo más. No sugiero que lean el Alberts de 18.000 millones de páginas, que es el Biología Molecular, sino que si quieren revisar algo, vean el Introducción a la Biología Celular de Alberts, que es básicamente lo mismo. ¿Ya? O si quieren algo más simple y más acorde con los tiempos modernos, busquen Khan Academy. ¿Ya? En Khan Academy hay artículos para todo y les va a ser bastante simple la comprensión porque está hecho de una manera muy amigable. Muchas gracias y nos vemos en una próxima clase.